Bueno, estamos en un nuevo Café Sospeso. Esta vez estamos con Pedro Sánchez, que le he preguntado cómo quería que lo presentase y me ha dicho textualmente como una persona que está trabajando en Noruega y que combina la topografía con los incendios forestales. Pero seguro que tú puedes ampliar más esta información básica que acabo de dar, Pedro. Sí, bueno, pues es que tengo un perfil un poco ecléctico, pero bueno, sí, básicamente es eso. Yo soy topógrafo de formación y llevo toda mi vida combinando la topografía y la geomática con incendios forestales. Pues en España he trabajado en la BRIF, en la antigua BRIF de Villares de Jadraque. He trabajado como capataz de la maquinaria pesada en Madrid. He colaborado con el proyecto AFAN de analistas europeos, analizando las capacidades de análisis del comportamiento de incendios forestales en Escandinavia. Colaboro con TEP, Emergency Program, un programa de formación Sí. online en el centro y norte de Europa. He hecho análisis de incendios forestales en Noruega y en Finlandia. Doy formaciones, charlas divulgativas y bueno, un poco de todo y mucho de nada. Entonces, lo primero que me surge un poco es preguntarte por qué, porque vamos a hablar contigo sobre todo lo que has incluido, ¿no? Lo que has mostrado en tu trabajo final de máster, ¿no? Que son el cambio de régimen de incendios en Noruega, ¿no? ¿Por qué Noruega? Mm. Bueno, pues yo soy uno de esos, ¿cómo me llamaban? Desplazados externos o exteriores o algo así. Bueno, tuve una de estas personas que tuvo que buscar ese trabajo fuera y llevo pues, más de 10 años fuera y a fuerza de trabajar en incendios forestales tiendes a fijarte en las cosas. Y en Noruega me di cuenta de que el cambio simplemente observando, sin tener ningún tipo de datos, era un cambio rápido y muy visible, muy notable. Y entonces a partir de ahí empecé a fijarme, a registrar datos, a buscar personas, actores clave en la zona. Luego surgió la posibilidad de trabajar en el proyecto AFAN y a partir de ahí entrevisté un montón de personas en diferentes niveles, en diferentes posiciones, ¿no? De trabajos, pues tanto operativos como administración, como gente que estaba en la academia, de un montón de países, bueno, un montón de países, de 4 países fundamentalmente, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Eh, Además, revisé un montón de documentación, porque estos países tienen la mala costumbre de todo lo que hacen documentarlo muy bien y hacerlo público y muy accesible, con lo cual es súper fácil encontrar un montón de información sobre un montón de cosas. Y a lo largo de estas lecturas o preparando este trabajo, este informe para el proyecto AFAN, pues empecé a descubrir cosas que ni siquiera me había planteado cuando trabajaba en incendios en España, ¿no? Pues bueno. Lo que más me llamó la atención fue, por ejemplo, en los informes que elaboró Suecia después de los incendios de 2018, que Suecia en 2018 fue el país europeo con la mayor superficie quemada de toda Europa, pues ellos emitieron unos informes describiendo la situación y lo que a mí más me llamó la atención fue reconociendo los errores cometidos y proponiendo soluciones. Es una estrategia a largo plazo pues para corregir un problema que hasta ahora no había sido gran problema y que manejaban relativamente bien, o de una forma más o menos aceptable, pues a nivel operativo, a nivel social y tal. Pues ellos en esos informes reconocen un montón de carencias, un montón de errores, un montón de deficiencias y proponen soluciones de una manera muy honesta. Y a mí eso me sorprendió mucho, con lo cual seguí indagando en otros países y con otros informes sobre incendios más o menos grandes o emergencias o incendios pequeños que producen emergencias grandes y más o menos la tendencia era la misma. Y es una cosa que me llamó mucho la atención y bueno, pues ahí seguí brujuleando por ahí. Luego eso lo desarrollé en un trabajo fin de máster, un máster sobre incendios forestales y gestión. Dices que, bueno, estos países, como no solo en este tema, sino en casi todos los temas, son muy transparentes y documentan mucho todo lo que está pasando, Mm, ¿no? Pero la información que documentan es la información realmente comparado con tal como documentamos aquí, ¿no? Si ponemos en España, ujú. la información que te proporcionan es la que realmente necesitas. Falta información como es un tema, a lo mejor, que antes hemos comentado, que temas de incendio están a otra escala, obviamente, que Sí, el Mediterráneo, por ejemplo. claro.
Pues es una pregunta muy interesante, porque, claro, su experiencia o su bagaje en incendios forestales es uno, muy diferente al nuestro, Mm, pues, por motivos bastante fáciles de entender, ¿no? Tiene menos incendios, se le han dedicado menos recursos, hay gente que sí que al igual que aquí está muy interesada, muy bien, muy versada en el tema y tal, y bueno, pues entonces ellos hacen sus informes de una manera la que sea, la suya, y le dan valor a unos temas frente a otros. Entonces, si comparamos nuestra forma de elaborar informes que a nosotros nos viene bien y que nos funciona muy bien y que es muy completa, pues tiene unos pros. Si lo comparamos con los suyos, pues a lo mejor ciertos parámetros no se registran o no se registran de la manera que lo haríamos nosotros o con la misma calidad, pero registran otros que también es interesante hacer. Por ejemplo, pues a lo mejor la forma de recoger los parámetros meteorológicos o cómo se han elaborado o las carreras del incendio o qué hace el incendio, por ejemplo, pues eso a lo mejor son una forma que aquí consideramos quizá un poco básica, ¿no? Pero a la hora de documentar los recursos que se han utilizado, número de horas, tipo de recurso, cuánto cuesta y sobre todo ponerlo para que sea accesible, mm, ahí nos llevan, vamos, están a años luz de lo que hacemos nosotros. Y otra cosa que hacen mucho y que a mí me gusta mucho es que eh, publican lo que cuestan las cosas. Esto cuesta tanto porque ha costado, no sé, 1.000 horas de bombero, no sé cuántas de oficial y este tipo de recursos y esto cuesta tanto dinero. Y ahí está el número. El que mm, quiere lo mira y el que no quiere, pues no lo mira. Y eso aquí tampoco se hace. Y eso es un fallo, yo creo, en mi opinión, bastante gordo. Que el número seguro que está. En España, en todos los lados, se sabe lo que cuestan las cosas. Pero allí se hace explícito ujú. para que cualquier persona pueda tener acceso a esa información. Vale. Vamos a situar un poco el tema porque a veces en esta serie de entrevistas nos sigue gente o visualiza gente estas entrevistas que no está muy familiarizada con el ámbito de los incendios forestales, ¿no? ¿Qué tipo de Ujú, incendios? Porque en Noruega, incendios forestales para una persona de la calle le suena un poco curioso, ¿no? Que hablemos de incendios forestales en Noruega. ujú. Darnos una pincelada, ¿qué tipos de incendio? Por ejemplo, en un año tipo, ¿cuándo quema el paisaje? ¿Qué número de hectáreas media? ¿Qué Mm. recursos se invierten? Pues un año tipo es un paisaje que hasta ahora tiene un número pequeño de incendios y quema poca superficie. Entonces, se apañan bien con el sistema que tienen, que es un sistema de extinción local. Hay tres niveles administrativos, que es la comuna, que es el municipio, el FILCE, que sería el equivalente a nuestra provincia, pero no es la provincia, es un poco la comunidad autónoma y luego está a nivel estado, ¿no? A nivel gobierno estatal. Bueno, pues allí las emergencias se gestionan a nivel local, o sea, son los cuerpos de bomberos locales los que tienen todo el peso y la responsabilidad de apagar los incendios forestales. Entonces, en años tipo que pueden ser a lo mejor entre, eh, yo qué sé, 500, 600, 700 igniciones. Y se queman a lo mejor menos de 1.000 hectáreas, por ejemplo, o entre 1.000 y 1.500 hectáreas en total. Llegan años malos o años más complicados por meteorología y pues a lo mejor en los años peores, que fue el 2019, pues andaba entre las 2.000 igniciones y pues no sé, entre 3.000 y pico hectáreas quemadas. O sea, si comparado con España, comparado con el sur Mediterráneo, son pocos incendios y en principio de poca entidad. Lo que pasa también, a diferencia del sur Mediterráneo, es que la vulnerabilidad, o lo que yo creo que es la vulnerabilidad del paisaje, es muy alta. ¿Por qué? Pues para empezar, en Noruega, más que en otros países, hay muchísimas edificaciones repartidas por todo el país, tiene una topografía muy abrupta, tiene mucha dificultad de accesos a los sitios. No se hace la gestión forestal, hay gestión forestal, tanto, bueno, en todos los países hay gestión forestal consolidada, porque se Madera, hace, ¿no? sí, se hace, Madera. sí, es madera para explotación maderera, pues para timber en inglés, para madera de aserrado.
pero no se gestiona, no hace falta gestionar, hacer pocas, vamos, no existe no se hace limpias, no hay fajas, este tipo de cosas, ¿no? Eso se planta, a lo mejor hacen una entresaca a los 15 años y eso crece sin ningún tipo de supervisión. Entonces, bueno, las construcciones son todas de madera, las casas, las edificaciones son todas de madera. Bueno, pues es lo que te digo. Cuando vienen años malos, la tendencia el Instituto Noruego de Meteorología indica que está habiendo inviernos más húmedos y más cálidos, veranos mucho más cálidos y más largos, más días sin llover. Es un paisaje que no está acostumbrado y a partir de una semana sin llover, por ejemplo, pues eso empieza a estar disponible para arder. Temporadas de incendios hay dos, una que es en abril y otra abril-mayo, que es cuando se retira la nieve y todo el combustible fino está muerto, pues está quemado del frío del invierno, y es cuanta más actividad hay. Y luego hay otra temporada entre finales de mayo, junio y un poquito de julio, que hay otro pico en la actividad de incendios. Varía mucho dependiendo del filque, si está al sur, al norte, en el medio, si está en la costa oeste, que tiene otro tipo de vegetación, si está muy al norte. Y luego depende también mucho a nivel de filque, del filque que tiene, del filque de la densidad de población que hay. Casi todos los incendios, casi a nivel de número de incendio y de tamaño, suelen ser en la zona oeste, Rogaland, la zona de Rogaland, que es el fil que es Vestland, la costa oeste-sur. Ahí es donde más actividad hay. También coincide mucho en las causas de las igniciones, coinciden mucho las épocas de impacto por rayo o la época en la que la gente empieza a salir, porque también en Noruega, a diferencia de Suecia, por ejemplo, tiene una cultura de mucha actividad en el exterior, en los bosques, utilizan mucho el bosque pues, para hacer deporte, para acampar, para pescar, cazar, no sé qué. Entonces tiene una cultura de salir mucho al monte. Entonces, cuando empiezas a salir al monte, pues empiezan a haber incendios que salen mucho pues, de zonas de acampada, de zonas de pesca y tal. Mm. Comentas en tu trabajo también que básicamente es lo que has estado viendo en los últimos años es un cambio de tendencia, ¿no? De concurrencia de los incendios, ¿no? Sí, 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 se ve más o menos claro que bueno, pues que hay incendios más o menos importantes cada menos años. Los datos meteorológicos del Instituto Noruego de Meteorología muestran cómo hay cada vez más días de verano, días más cálidos, más días sin lluvia en verano, con lo cual la vegetación está disponible. Y luego concurren otros factores que son muy parecidos a los que suceden en el sur de Europa. Pues hay un aumento de biomasa, Mm. biomasa disponible, pues por ejemplo, en la costa oeste hay mucha cayuna, que son brezales atlánticos como los que hay en Galicia y Portugal. Y toda la costa inglesa, escocesa y tal, pues que tenían el mismo tipo de gestión, pues gestión por pastoreo y tal, ¿no? Y eso se ha abandonado y entonces aumenta biomasa, la gente pues migró de los pueblos a ciudades, con lo cual se concentran ciertos manejos, o sea, se abandonan ciertos usos y manejos y se concentran otros, pues el uso turístico, deportivo, recreativo en otros sitios, ¿no? Pues alrededor de los grandes núcleos de población. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé qué más te iba a decir. Bueno, Mm, ya lo digo yo, entonces. Seguimos con otro tema. Ahora me surgía una duda, porque estamos en un proyecto que se llama Fireplan y uno de los partners es la área de Gotemburgo, en Suecia, ¿no? mm, Es la idea de crear comunidades, ¿no? Preparadas y adaptadas al fuego. ¿No? mm, El caso que se está dando en Suecia es que allí se hacía un uso tradicional del fuego, era normal o es normal mm, quemar, ¿no? La gente pues quema pues cuando sega sus jardines,
las ramas, pues luego las quema, o incluso en pastos también queman para que salgan pastos nuevos. No sé si en Ujú. Noruega también se utiliza el fuego de esta manera. Y ahí Sí, el problema es que se ha perdido un poco la cultura, entonces muchos de estos fuegos se escapan, ¿no? claro, Bueno, quemando cuando no toca, etcétera. Sí, es un problema, yo creo que es un problema común. Sí, en todos los lados el fuego ha sido una herramienta, incluso en países muy al norte. Ha sido siempre una herramienta de uso y gestión del territorio y bueno, pues con estos cambios socioeconómicos se abandona. Y además coincide que las condiciones cambian. Y la gente nos cuesta darnos cuenta de esos cambios, ¿no? Pues a lo mejor donde antes una pequeña familia acostumbrada a manejar el fuego se podía hacer con una quema relativamente sencilla, pues a lo mejor ahora en vez de estar cuatro personas de esa familia hay dos o una, no Mm, tiene a lo mejor no es la persona más óptima, pues a lo mejor yo que sé, el abuelo o el padre, ¿no? Y tal, ya no son gente joven y acostumbrada, y encima los combustibles, lo que sea que se esté quemando, pues independientemente si es arbustos para abrir pastos o quemar los restos de siegas o lo que sea, pues eso no está en las mismas condiciones que solía estar, con lo cual es un poco más difícil. Entonces es elegir el día malo de la ventana mala en las condiciones chungas sin suficiente gente o sin suficiente gente a las nuevas condiciones y se producen incendios. No es muy habitual, la verdad es que no es muy habitual, pero en Noruega porque casi ya no se quema, pero sí se ha quemado, ¿eh? Y sí que hay manuales sobre la historia del manejo de los brezales atlánticos en la zona de la costa oeste y hablan de esto. Y bueno, ahora mismo hay una cosa muy interesante que estuve echándole un vistazo y interesándome mucho hay una gente en la costa oeste, en una zona donde hay incendios recurrentes, que está intentando recuperar estas quemas prescritas y bueno, ellos se llaman los quemadores de brezo de Haugaland, de esta región, ¿no? Y entonces han sido capaces, lo interesante no es que quemen, y porque se lleva haciendo toda la vida, lo interesante es que han sido capaces entre este grupo vamos a llamarles voluntarios, ¿no? O sociedad civil o como queramos llamarles, entre este grupo de gente interesada en este tema, por el motivo que sea, eh, han sido capaces de combinar a la academia. Había habido un proyecto y un estudiante de doctorado, Ana María Yedren, y un proyecto que se llama Dynamic, que estudiaba este tipo de cosas. mm, Han sido capaces de meter a bordo al departamento de bomberos, porque tienen un jefe de bomberos muy interesado y que sabe de temas de mm, incendios, y él sí ha visto la problemática y ha visto la oportunidad de meterse, de colaborar, ¿no? Y han organizado eh, cómo hacerlo, y luego han traído también a bordo a lo que sería el Departamento de Agricultura de la comuna y del Filque, ¿no? De la provincia, o sea, la administración. Han traído, pues eso, a cuatro actores. La gente que lo va a hacer, que son los voluntarios, el Departamento de Bomberos que supervisa la academia de la HVL de Haugesund, la Universidad del Oeste de Noruega, y la administración. Todos juntos han sido capaces de organizar un sistema en el que se han sacado fondos para dar una formación básica, que es la formación al uso que se daría en España, pues detectar ventanas de actuación, recoger las ventanas en las que más funcionan y en las que no, formas de trabajo, herramientas. Se han comprado unos remolques en los que se alquila, se presta pues, equipos de protección personal, sopladores, antorchas de goteo, batefuegos y tal, mm, y se presta a la gente que recibe la formación. Se da una formación básica, la gente, los voluntarios, el grupo de voluntarios colabora con la gente que quiere quemar para que se haga de una manera tal, y es el departamento de bomberos, o sea, se hace un plan y el departamento de bomberos lo aprueba o lo deniega en función de la ventana y los parámetros que ellos consideren ese día, ¿no? Pues el número de recursos disponibles en caso de que haya un escape, ventana meteorológica, distancia al parque de bomberos más cercano, etcétera, etcétera, etcétera. Y la administración ha habilitado unos fondos o ha conseguido que unos fondos que se gestionan para la gestión medioambiental de los brezales atlánticos se pueda utilizar para ese tipo de cosas. Con lo cual, el agricultor que quema casi a coste cero, siempre que cumpla con una formación,
unos procedimientos de actuación, colabore con la gente que tiene experiencia, que son los voluntarios estos, y el departamento de bomberos le apruebe el plan de quema, con lo cual está funcionando muy bien. La, Muy bien. la extensión es pequeña porque el ámbito es pequeño, pero van doblando, cada año van casi doblando las tareas quemadas, con lo cual en principio parece una cosa bastante exitosa. Y es un modelo que se puede exportar, por ejemplo, se puede exportar al resto de Noruega o se podría exportar cómo se gestionan esos fondos y esa forma de actuar Sí. pues al sur de Europa. O, por ejemplo, podríamos exportar una cosa que también hacen muy bien, que es eh, cómo no hacer que la burocracia sea tan inmensa que sea imposible hacer algo real, ¿no? O sea, el Ya. éxito de ellos ha sido ese, ¿no? Con una burocracia mínima, unos requisitos básicos y unos condicionantes suficientes, conseguir montar un sistema que encima está públicamente patrocinado o subsidiado de alguna manera, de tal manera que es realmente atractivo hacerlo. Ujú. Mm. Yo ahora estás entrando ya en un ámbito también que me has comentado que te interesa, ¿no? De la comparativa entre Noruega y, por ejemplo, podemos poner lo que es cómo se está trabajando aquí, sobre todo en el ámbito social y administrativo, ¿no? De Sí, cuando nos encontramos ante una nueva situación, y en Noruega hay una nueva situación, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos a esa nueva situación? Entonces, sí. haces también una serie de recomendaciones en tu trabajo, ¿no? ¿Qué debería hacer la administración y cómo socialmente deberíamos o deberían percibir, actuar, ¿no? Y adaptarse a la nueva realidad de que hay más recurrencia en incendios forestales, cambios de régimen, etcétera. Que, Claro, bueno, a mí cuando uno va a trabajar a otro sitio es imposible no comparar, ¿no? Con lo que tú estás acostumbrado. Y a mí me resultó un ejercicio muy interesante, iba a decir casi fascinante, pues detectar esas similitudes y esas diferencias y ver cómo se puede mejorar, ¿no? Es una especie de formación profesional de los topógrafos, detectar errores o detectar otra forma de solucionar cosas. Yo tampoco, yo al no ser ingeniero de forestal o de montes, no tengo ciertas condicionantes, o sea que yo soy una especie de verso libre en yo y mucha gente como yo, que no estamos condicionados de alguna manera por la formación académica al uso, pues tenemos otras formas de aproximarnos a los incendios y que creo que pueden ser muy interesantes también. Entonces, una de estas cosas que sucede en Noruega, por ejemplo, que es muy interesante, ellos tienen una cosa que se llaman Dugnat, que son días de trabajo voluntario, hablando con el tutor del TFM, con Domingo Molina, él me decía que es trabajo no remunerado y empezamos a hablar del tema y empezaron a salir conceptos o términos. Y es que ese concepto existe en España y existe en muchísimos sitios. Son los tornallanos de Valencia, los auzolanes de Euskadi, las facenderas castellanas, ¿no? O sea, ese concepto de trabajo por lo común mm, o el mismo concepto de lo común, ¿no? El procomún, existe en España, se ha estudiado muchísimo. Hay un sociólogo y filósofo que se llama César Renduelles que se dedica básicamente a estudiar este tema y está muy estudiado, pero lo hemos abandonado, se nos ha olvidado o algo ha pasado por ahí que ese concepto de trabajar para lo común ha desaparecido o está un poco olvidado. No se trata de trabajar gratis para que los bomberos trabajen menos o se trata de trabajar de una manera en la que la sociedad no viva al margen de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Europa, en España, y esto también sucede en Noruega, los incendios forestales son responsabilidad exclusiva, básicamente, y todo el peso cae sobre los hombros mm, de los bomberos, ¿no? Bueno, pues eso es un problema. Y una de las líneas de trabajo actuales en todos los lados es intentar recuperar la implicación de la sociedad a ciertos niveles, por ejemplo, en quemas prescritas, ¿no? Incluso si determináramos el nivel de quemas que tendríamos que hacer en España, pues el número es tan grande que la tarea es imposible hacerla con los medios que hay, entonces hay que involucrar a otra gente. Bueno, pues eh, eso es una cosa que yo creo que sería más sencilla de hacer en Noruega por este concepto que tienen del Dugna, que está en el día a día, que es pues limpiar los caminos después de que se vaya la nieve, limpiar no sé sí, qué, bueno, colaborar un poco en ese rollo. Y yo creo que eso no está del todo olvidado en España. Como te digo, hay un montón de términos relacionados con esto. Eh, respecto
a lo social que me comentas, otra cosa muy interesante, como te comentaba, es la burocracia, ¿no? Los niveles de burocracia o la complicación administrativa que se generan va con la cultura de los países. En España es extremadamente complicada. Hacer una cosa que aparentemente es relativamente sencilla, como ponerle el nombre, o ponerle el mismo nombre a las unidades. Pues, ahora se ha hecho con los medios aéreos, pero ha costado la de Dios. Y ahora nos falta hacerlo con los medios terrestres y luego ahora falta hacerlo con no sé qué. Pues una cosa que no debería de ser muy complicada, pero es muy complicada. ¿Por qué? Pues porque tenemos eh, mira, te lo cuento, mira cómo lo bomberos con la policía. En Noruega está la policía. La policía, hay una policía para todo el país. Ya, bueno, Independientemente de que haya, yo qué sé, 12 provincias o... 12 provincias o especialistas en lo que sea, ¿no? Pero es la policía. Aquí tenemos una policía por cada gran ciudad, la Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas, o sea, hay no sé cuántos cuerpos policiales debe de Ujú, haber, montones, lo mismo con los bomberos. Y es verdad que cada sitio tiene que tener pues sus particularidades y patatín y patatán, pero a nivel organizativo es extremadamente, extremadamente complicado y yo creo que hace que los sistemas se vuelvan ineficaces o no sean todo lo eficaces que podrían llegar a ser, ¿no? Pues cosas tan tontas como llamar a los medios de la misma manera. Y me bueno, que consta que... sepas, te interrumpo, que sepas que es una de las cosas que estamos trabajando en un tema ahora mismo en la Fundación, Mm, es intentar explicar esto a nivel español. sí, Cómo claro, está organizado para sí, poner un sí. poco claro qué hace quién y cómo se llama cada cuerpo en cada sitio y cómo está estructurado. Claro, pero y está bien, seguro que tiene una explicación y es una explicación lógica por el devenir de los años en cada sitio, ¿no? Y está fenomenal. Pero en algún momento nos tendremos que parar, que es lo que estáis haciendo ahora, imagino, y a pensar, pues esto a lo mejor sería más simple hacerlo de no sé qué manera. Pues como puede ser en Noruega, pues yo qué sé, estandarizar los racores de las mangueras, ¿no? Pues si todo Noruega trabaja de la misma manera, bien, pero si Noruega trabaja de una manera y Suecia trabaja de otra y tienen 1500 kilómetros ¿sabes? Pues unos van con Racor Barcelona y el otro va con Nor no sé qué. Pues cuando tengan un incendio de frontera y tengan que colaborar, pues a lo mejor no pueden conectar las mangueras o hacer tendidos más largos o lo que sea, ¿no? Pues ese tipo de cosas que parecen muy tontorronas, pero en Europa hablar de estandarización o Mm, homogeneización o no sé qué es como parece que estás hablando de un anatema. Bueno, pues esas cosas ellos lo hacen bien. Otro tema a nivel social que a mí me gusta es lo que te comentaba, pues rendir cuentas a la sociedad, ¿no? La mm, administración, el cuerpo, el que administrativo que sea, la organización tal, tiene que rendir cuentas y explicar lo que hace y por qué lo hace y si necesita algo más, ¿no? Pues por ejemplo, pues es lo que te decía de Suecia, pues esto lo hemos hecho así porque no tenemos mangueras de alta presión o no tenemos medios aéreos o no tenemos no sé qué o no sabemos analizar lo que va a hacer el fuego o lo que sea. O en Suecia llama mucho la atención cuando utilizaron aviones militares para tirar bombas para parar los incendios. Aquí puede parecer un completo despropósito, pero en aquel momento es lo que ya, tenían lo que y es lo tenían. que hicieron y lo explican. Y explican que a lo mejor no es lo más adecuado o que a lo Ujú, mejor no sé qué. Y y el tema no es que lo usen o no lo usen, que el que lo decidió pues tendría sus motivos. Lo interesante es que lo explica y que dice que a lo mejor no es lo mejor y que para hacerlo mejor necesita no sé qué. Pues eso es una cosa que igual tenemos también que mejorar nosotros. Luego la forma de contar las cosas, la narrativa que se utiliza, a mí me da la sensación de que en el sur de Europa se tiende a buscar, a expresar las narrativas suelen ser quizá un poco catastrofistas, quizá un poco negativas y se tiende a buscar culpables de ya, algo, cuando a lo mejor no los hay, o a lo mejor todos son culpables, o yo qué sé, ¿no? Y allí, en Escandinavia, las narrativas suelen ser más positivas, se tienden a buscar soluciones concretas, y esto tampoco es una cosa que no sea muy ajena, ¿no? Por ejemplo, hay en España una antropóloga que se llama Yayo Herrero y un ilustrador sevillano madrileño que se llama Miguel Brieva que hablan de que los seres humanos somos seres simbólicos que necesitan una narrativa eh, relativamente positiva para poder encontrar soluciones y avanzar en determinados propósitos, ¿no? Entonces,
pues, por ejemplo, ahora con temas de cambio climático, si decimos el mundo se va a acabar porque el cambio climático no sé qué, la gente se queda, se bloquea, se queda parada, no hace nada. Sin embargo, si sabemos que el cambio climático nos va a afectar no sé cómo, tal, pascual, podemos buscar soluciones y encontrar formas de funcionar en las que sea positivo tener una vida Mm. más o menos digna. Pues esto enfocado a los incendios forestales, pues también tiene un impacto grande en el Sí, operativo, ahí ¿no? tienes mucha razón y como persona Claro. que de comunicación nos lo Mm. planteamos, ¿no? No podemos hablar catastróficamente de las cosas y no aportar soluciones, ¿no? Siempre tenemos que Sí. decir, pero la Además, solución está, ¿no? claro, además hablar de esa forma catastrofista genera una especie de ruleta rusa emocional en la gente. Entonces, No, la gente te presta aleja del atención, problema, te aleja del problema claro. porque dices, ¿yo qué voy a hacer ante esta situación? ¿No? Pues oye, me voy a Mm. enfocar en lo mío Sí. local y que lo solucione Que quien la pueda. gente se fija solamente en Eh, las luces rojas. Cuando pasa la luz roja, pues nos despistamos, ¿no? Pues eso, lo típico de tenemos un incendio muy grande, pasa el incendio y nos dura el shock 15 días, lo queremos cambiar todo en 15 días y luego se nos olvida y no se hace nada. a Pero otra nada, cosa. nada es nada. Vamos a la siguiente luz roja. Entonces, eso es un problema. Y allí se está intentando hacer un poco diferente. Pues los artículos que salen en Enarco, que es la radiotelevisión española de allí, que no es española, que es noruega, pues, tienen hablan de quemas, hablan de academia, hablan de investigación, hablan de entrenamiento, ¿no? Hay pues los cuerpos de bomberos que entrenan y hay gente pues como Uwe Stockeland, que es el responsable de incendios de la zona de una zona de Telemark, pues cuando le entrevistan él cuenta pues eso, pues vamos a quemar para entrenar, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y de una manera muy interesante, tanto para la persona involucrada en estos temas como para el que es más lego, ¿no? Entonces se cuenta de una manera que es muy accesible, muy visual también. Y bueno, pues estas cosas son interesantes. Y bueno, a nivel eso, social, eso, es una gente muy pragmática. Mm, sí, esto. Sí, no, me llama la atención porque normalmente nos ponemos en esta situación en que, bueno, siendo nosotros del sur del Mediterráneo, con larga experiencia en incendios forestales y enormes y grandes incendios forestales, podemos Ujú. aprender de ellos también que están en otro nivel, a otra escala, ¿no? Y que aún Sí, así no somos nosotros que tenemos que podemos y que deberíamos y que ellos deberían también saber cómo nosotros gestionamos, ¿no? El tema de los incendios, sí, sí, hay pero en su que, manera de cultura de funcionar, ¿no? De perspectiva de las cosas, igual es algo que nosotros también podemos incorporar, ¿no? En nuestro discurso. sí, sí, y no vamos a, ya te digo, no creo que nadie en ninguno de los dos lados aprenda nada nuevo que no esté disponible ahí fuera, ¿no? Pero la aproximación o los pequeños matices, ¿no? O yo qué sé, yo estuve en un grupo avanzado de estudios en la Universidad de Lund, en el Instituto Pufendorf, y sobre incendios forestales, que se llamaba Incendios en el Antropoceno, y no, yo creo que había dos personas del ámbito operativo. Había un montón de sociólogos, abogados, investigadores de otras historias. O sea, había otras aproximaciones al tema de incendios y para el personal operativo, con un perfil más operativo, es muy interesante ver cómo entiende las cosas la gente, ¿no? O incluso con personal de perfil académico, eh, pues te plantean cosas que a nivel operativo son interesantes, ¿no? Por ejemplo, hace poco también estuve en un workshop de un proyecto europeo y se cuestionaba, yo, yo proponía que hay muy baja percepción del riesgo de incendios forestales en Noruega a todos los niveles, incluso a Ujú. nivel bomberos, ¿no? O cuerpo de bomberos, excepto 15 personas en toda Noruega, el resto, los bomberos, porque yo me reuní con ellos después de incendios, que a los que he ido a recoger muestras y historias, y hacer fotos y hablar, a ver, mirar cómo operan. Hablando con ellos después, pues te invitan al parque de bomberos una semana después, hablas con ellos y te plantean, o sea, les cuentas todo lo que hacemos en España o muchas de las cosas que se hacen en España y el despliegue que se hace, y a veces te plantean cosas un poco que te descuadran, ¿no? Y es muy interesante el ejercicio de replantearse lo que hacemos aquí, que lo damos por la Biblia, ¿no? Y allí, pues no.
y al revés también. Es muy interesante plantearles pues, protocolos de seguridad muy básicos que a lo mejor aquí ni siquiera se han planteado, ¿no? Pues claro. o preguntarles por qué trabajan de determinada manera y entender por qué lo hacen, porque suele haber una explicación. Nadie se mete en un incendio forestal con un equipo de incendio urbano, de botas pesadas, casco pesado, traje de tres capas, el ERA y tal, para un incendio de vegetación. Pero cuando lo hacen suele haber una explicación y esa explicación a lo mejor se puede entender y proponer algo para que lo cambien, ¿no? Porque no es nada efectivo o no es nada eficaz o les está bajando mucho sus rendimientos o les está poniendo en peligro o lo que sea, ¿no? Entonces el ejercicio de hablar y ver qué pasa ahí es muy interesante. Lo Y que yo creo siempre, que va, sí, va en los dos lados, o sea que lo que siempre insistimos, ¿no? Desde la Fundación de intercambio de experiencias y conocimiento, ¿no? Que es básico. sí, Muy de importante. hecho, si te fijas, lo que estamos hablando es en el espíritu, los tres, el espíritu de la Pau Costa, ¿no? Cerrar el hueco que queda entre academia, gente Mm, operativa y sociedad, ¿no? Pues es un poco exacto. eso, esa desconexión que hay de que no se habla o que no se hable por lo que sea, ¿no? Pues porque no quieres que te digan lo que tienes que hacer o porque no quieres, no tienes tiempo o no le puedes dedicar recursos a debatir con la gente porque eso es tiempo y el tiempo es dinero y todas esas cosas, pues a lo mejor es interesante ver. Esta vez la acaba el entrevistado, no la acabo yo porque creo que el final ha sido bastante bueno y oportuno. Pues nada, Bueno, muchas Pedro, gracias. muchas gracias por haber aceptado. Nada, muchas Ah, gracias a vosotros, a vosotros.